Contextos. Amigas y amigos, nos encontramos una vez más en la plataforma del diario Ultimátum para realizar nuestro programa hoy de Contextos. Hoy estamos contados con la presencia de nuestra amiga, la maestra María Enriqueta Murelo Melgar. ¿Cómo estás, Queta? Buenas noches. Buenas noches. El maestro Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ricardo. Hola, muy buenas noches, gusto saludarlos. Y el maestro Gilberto Zavala, también, ¿cómo estás, maestro? Muy buenas noches. Saludarte, Víctor. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos y mucho gusto saludar a todos y cada uno de los que están con nosotros y que nos siguen a través de esta plataforma. Decirles que el día de hoy vamos a abordar 3 temas. Hay mucha información. Afortunadamente, siguen saliendo muchas cosas, pero por supuesto que el tema del COVID pues es un tema global que abarca a todos los y que afecta a todos los temas. Chiapas ya tiene 1,500 casos confirmados de gente contaminada o contagiada de COVID y 113 fallecidos. El país, México, sigue creciendo, la curva sigue creciendo. El presidente va a iniciar sus giras en los próximos días y hay un tema que resalta, que queremos abordar con ustedes, que es el de la Suprema Corte de Justicia. Acaba de determinar que el INEGI y COFESE pueden seguir cobrando su sueldo tal y como lo hacían hasta el 2018. ¿Qué significa? Pongo en contexto. INEGI y COFESE son 2 organismos autónomos. El presidente de la República emitió una ley donde dice que nadie puede cobrar más que el presidente de la República. Tanto INEGI como COFESE impugnaron esa ley. La Suprema Corte de Justicia les dio la razón. Sin embargo, el propio presidente se inconformó con esa resolución de la Suprema Corte de Justicia y el día de ayer la Suprema Corte de Justicia volvió a confirmar que tanto INEGI como COFESE tienen razón y que pueden seguir cobrando, como lo hicieron en 2018, un sueldo superior a lo que cobra el presidente de la República. Esto tiene relevancia porque los argumentos de la Suprema Corte de Justicia son la autonomía de los organismos, ¿no? Y deja suspendido el presupuesto de egresos de 2020 por lo que corresponde a los salarios de los funcionarios. El presidente de la República, por supuesto, se molestó y dijo que va a emitir una ley o que va a hacer una reforma constitucional para que nadie en México pueda ganar más que el presidente. Al abrir esto, la Suprema Corte de Justicia se da la posibilidad que en los municipios que manejan su propio presupuesto, presidentes municipales puedan cobrar más que el presidente, organismos autónomos puedan cobrar más que el presidente, y esto abre un gran debate en el país, sobre todo en las condiciones en las que nos encontramos ahora. Por razones de género, María, ¿qué opinas sobre este tema? Y pues es algo muy interesante. Dada la autonomía que tiene el INEGI para fijar sueldos de sus funcionarios, desde el inicio de la administración, cuando recién estaba el presidente dictando estas medidas sobre que nadie debía de ganar más que el presidente, el director general del INEGI, o no sé si se llama así, ¿cuál es el nombre? Y esto abre un gran debate en el país, sobre todo en las condiciones en las que nos encontramos. Se designó su sueldo y el de los funcionarios del INEGI, y en esa situación él gana más que el presidente. Desde ahí creo que se inició una pugna con el INEGI y yo creo que si es posible, el presidente estaría dispuesto a modificar la autonomía del INEGI y no sé si de COFESE también, para que no puedan ellos ponerse sus sueldos, ¿no? Porque de alguna manera también la decisión de la Suprema Corte, pues tiene razón la Suprema Corte, de acuerdo al reglamento interno de estos organismos, pues ellos tienen todo el derecho de hacer esto, ¿no? Pero sí abre, como tú señalabas, una polémica respecto a una serie de instituciones que tienen cierta autonomía, como presidencias municipales, estados, congresos, para ponerse sus sueldos, para designar sus sueldos, y que estos pueden ser más altos que el del presidente. ¿Qué opinas, maestro Ricardo del Muro? Es un tema interesante porque abre un debate a nivel nacional.
Bueno, de antemano yo creo que se observa la nueva realidad que estamos viviendo. Qué bueno, no, otra vez la Suprema Corte de Justicia, a diferencia de tiempos pasados, actúa en forma autónoma. Hay que recordar el caso de Baja California, cuando echó atrás la pretensión del gobernador de estar la ley Bonilla. De Bonilla, la ley Bonilla famosa. Entonces, el hecho de que actúe la Suprema Corte de Justicia por encima de de las demandas del presidente, yo creo que es algo alentador, y para los mexicanos que sobre todo yo creo que tenemos somos muy desconfiados ante el gobierno, porque hemos estado mal acostumbrados a una serie de mentiras y fraudes en la historia reciente, y volver a confiar en la ley, ¿no? O sea, esto también a la Suprema Corte de Justicia le da una fuerza, refuerza su autonomía y refuerza la confianza que tenemos ante esta institución. Por el otro lado, yo creo que el aspecto de los salarios, en el momento debe de haber algún elemento para contrarrestar que un funcionario en X puesto, aunque el organismo sea autónomo, se fije el salario que quiera, ¿no? Creo que en un tiempo pasado era popular la frase de que no hay peor error que estar fuera del presupuesto. Tenemos muchas historias de personas que han hecho su fortuna viviendo del salario gubernamental. Si uno compara lo que gana en ocasiones un diputado con lo que gana un empresario, con lo que gana otro trabajador, son diferencias abismales. Y si vemos la calidad que ahorita tenemos en la generación de políticos, porque eso es otra triste realidad, de que la actual generación de políticos que ronda entre los 30 o de entre los 20 incluso hasta los 50 años, vemos una generación bastante ignorante, bastante dócil ante los mandatos del presidente. Y entonces, pues hay ocasiones en que uno ve, hemos sido testigos de pronunciamientos de legisladores chiapanecos que la verdad dan pena ajena, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que una persona con tan poco criterio y a veces mostrando una muy baja cultura esté en un puesto de legislador? Pero bueno, pues es herencia de que tenemos del pasado reciente. Entonces creo que sí se tiene también que ver de que los cargos de funcionarios no tengan esos salarios exorbitantes, que sí son un insulto, sobre todo en las condiciones en que vive México, ¿no? Okay. Por lo demás, el pleito del presidente con el INEGI, pues creo que es parte de la personalidad. Creo que ahí va a haber buen rato para varios debates periodísticos. Muy bien, maestro Gilberto Zavala, es un tema de leyes y la Suprema Corte de Justicia ha señalado que ella, ajustándose a lo que la ley señala, le da la razón al INEGI, pero el presidente argumenta, no la ley, sino que argumenta la racionalidad del gasto y ahorita el maestro Ricardo del Muro está diciendo un tema más, o sea, quizá la incompetencia o la baja productividad que pudieran ser elementos para tomar en cuenta a la hora de designar los salarios. ¿Qué opina el maestro Gilberto Zavala? Mira, a mí me parece que en México se reaviva el debate político a partir de esta decisión de la Suprema Corte, pero también a partir de la comparecencia ayer ante la Cámara de Senadores de Hugo López-Gatell, y que se generan controversias en las que las semanas pasadas se mantuvo, digamos, en el escenario mediático únicamente las conferencias durante la mañana, en la tarde y en la noche desde Palacio Nacional. Entonces, al reabrir estos tipos de temas sensibles, delicados y que chocan con la personalidad, con la visión económica que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece que de una u otra manera reactiva la vida política, a los actores políticos, y vuelve a poner a México en un contexto en el que, sin embargo,
hay proyecciones en las que se nos plantea que en México tendremos más o menos arriba de 130,000 fallecidos, y que hoy, decías tú hace un ratito, hay un poco más allá de 9,000 fallecidos en México, y que ya hay, como en el caso de la Ciudad de México, sectores que ya van a volver a la normalidad, válgase, o a esa nueva normalidad laboral. Me parece entonces que habrá que replantear el tema económico, no solamente desde el marco legal, desde el marco de las leyes, sino desde la propia situación en la que el impacto económico va a tener en todos los países y particularmente en México esta pandemia del COVID-19. Entonces, sí, es un tema interesante. Muy bien, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Fíjate, estamos discutiendo esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. No, sí, ya los escuché, ya bien. Yo tengo otros datos. Sí. Oye, quisiera preguntarte muy concretamente esto, fíjate. El presidente, después de que la Suprema Corte de Justicia, en la primera le da la razón al INEGI y a la COFESE, después el propio presidente se inconforma ante esa resolución y hoy la Suprema Corte lo confirma. La única opción que tiene el presidente para imponer esta limitante de que los burócratas puedan ganar más que él es una reforma constitucional. La pregunta concreta, Juan Carlos, es, dadas las circunstancias y la elección que viene, ¿crees que el presidente pueda impulsar y ganar una reforma constitucional en esa materia? Mira, yo no creo que haya, es muy fácil entender por qué los jueces están fallando en contra de estas iniciativas del presidente, y es porque son clara y abiertamente violatorias de garantías constitucionales y de la ley. O sea, no hacerlo ridiculizaría profesionalmente a un magistrado, y ya que los puso a prueba, pues están demostrando no autonomía, esa no chiste de ahora, ha existido antes, lo que pasa es que antes no nos fijábamos. Pero además existía un órgano que despidieron ahí en la Presidencia de la República que servía de control constitucional a la Presidencia de la República, tanto para no enviar iniciativas que corrieran el riesgo de ser rechazadas por ser anticonstitucionales o contravenir a ordenamientos superiores, como también impugnaba reformas electorales como la de Baja California, desde ese mismo órgano de control constitucional que tenía con un despacho, con un equipo de abogados especializados, la propia Presidencia de la República. Ahora resulta que el asunto ya dio la vuelta completa y es al presidente al que hay que estarle corrigiendo la plana, y ha dado una serie de saltos y vericuetos para tratar de hacer las cosas a su antojo, al estilo del viejo presidencialismo, como es el caso, por ejemplo, de los salarios, que no quiero dejar pasar inadvertido. Yo creo que tener un presidente que cobra tan barato nos está saliendo muy caro a los mexicanos. Es un presidente que decidió mandar el año pasado a gastar 82 millones de dólares y mandar a 3 secretarios de Estado a comprar pipas que no sabemos ni dónde están, que decidió cancelar y dejar tirados 100,000 millones de pesos en el Texcoco Naim porque hubo corrupción, y hasta el día de hoy no sabemos quiénes son esos malditos por los cuales se canceló y se dejaron tirados 100,000 millones de pesos. Y estoy en contra absolutamente de que esta visión demagoga de que nadie debe ganar más que el presidente, cuando existen organismos de profesionistas especializados. Simplemente veamos a Pemex. Pemex tiene gentes que si la sacan, se van a ir a trabajar a otras compañías petroleras del mundo, donde sí se reconoce la capacidad y la calidad, porque hay una buena oferta para ese tipo de profesionistas. Entonces, pues las cosas por su propio peso caen. Es lamentable que tenga que estar corrigiendo la plana y que en vez de corregir siga insistiendo el presidente. Lo que hizo para hacer Santa Lucía fue un exceso, decretarlo como una zona, no recuerdo cuál es la palabra, estratégica nacional. No la zona, sino el proyecto estratégico, y lo mandaron ya a que ni siquiera se puede investigar en 20 años, ¿no? No, sí, modificaron la ley a posteriori porque le habían ganado todos los amparos,
pero para decretarlo como lo que son, por ejemplo, instalaciones estratégicas, tratándose de un aeropuerto cívico-militar, que va porque la justificación es que va a estar un aeropuerto con operaciones cívico-militares. Y entonces ahí escabulló la ley y se salió con su antojo, a pesar de que los 3 organismos internacionales de aviación más importantes del mundo no otorgaron su validación, y eso va a inhibir que compañías aéreas importantes quieran aterrizar en Santa Lucía. Pero bueno, todas las opiniones técnicas, no solamente legales, en todo, y perdonen, no van a pensar que comí chile hoy o que tengo especialmente afilado, pero cuando veo estas cosas y que todavía las impugna, cualquier maestro de derecho, cualquier alumno de una buena universidad, sabe que el presidente está cometiendo una serie de arbitrariedades inconstitucionales de origen, y que esta visión, dígame. Hay otro tema aquí que queremos tratar para que no se vaya el tiempo, y voy a aprovechar tu participación porque estás en esta misma lógica. Fíjate que el INEGI es otro de los temas que queremos tratar. En el INEGI se ha abierto un gran debate porque la Secretaría de Economía emitió para consulta en el Diario Oficial de la Federación la posibilidad de regular a través de un esquema que le llaman norma mexicana las elecciones en el país. Dice todas las elecciones. El INEGI, por supuesto, ya en voz de Ciro Murayama, uno de los consejeros, ya se inconformó, empieza a crecer la voz, y esto pudiera quedarse hasta ahí, salvo que el día de hoy aparece una noticia interesante. El despacho que hizo la propuesta de la norma mexicana es un despacho de Carlos Slim. ¿Qué opinas de esto del caso, Juan Carlos? Mira, la semana pasada me tocó entrevistar a Osvaldo Chacón, el presidente del IEPC, sin saber que iba a venir esto, y nos decía que los derechos políticos, y tiene toda la razón, son también derechos humanos, como el derecho a la salud. Entonces, tú no puedes tomar a partir de una medida sanitaria como una garantía del derecho a la salud una acción que contraviene derechos políticos. Este debate se está dando en otras partes del mundo. En Italia se acaban de llevar a cabo elecciones, no se suspendieron. Se pueden llevar a cabo bajo ciertas restricciones, y claro, tampoco nadie está obligado a hacer lo imposible, pero de nueva cuenta, otra pifia más del equipo de abogados. Julio Scherer, que es el consejero jurídico de la presidencia, pues a lo mejor estuvo con su papá muchos años ahí en proceso, en el consejo editorial, pero a mí se me hace que de derecho no tienen la menor idea, porque si yo fuera asesor del presidente no le permitiría cometer todas estas barbaridades que lo único que hacen es exponer este desprecio por la ciencia jurídica particularmente. Y quiero decir una cosa, para que no quede picado el maestro Ricardo del Muro, a quien tanto admiro y respeto, de quien tanto aprendo. Estoy absolutamente de acuerdo en su observación de que muchos, empezando por diputados, no justifican el sueldo que ganan. Se les paga demasiado para lo que hacen. También eso es cierto. Como también hay profesionistas y gentes que han dedicado su vida desde el punto de vista profesional a la administración pública, jueces, magistrados, que son intachables, no todos, por supuesto, hay unos lunarzotes muy grandes, que necesitan tener una calidad de vida bastante, no onerosa, pero sí honorable, bueno, que les permita ser imparciales, ¿no? Ok, ¿qué tal? ¿El caso del INEGI es un descuido, como dice Juan Carlos, o es ya en realidad una forma de abarcar o de una forma de apoderarse del INEGI, como tú lo estabas diciendo hace un rato? Es del Instituto Electoral, ¿no? No es del INEGI. Ahora estamos hablando del INE. Estamos hablando del INE, del Instituto Nacional de Elecciones. También se vio desde el inicio de la administración del quererse apoderar del control del INE. Faltan 4 consejeros por nombrar, y se supone que estos van a ser afines al presidente, pero se suspendieron los nombramientos por cuestiones de la pandemia. Ya ha habido una serie de fricciones entre los directivos del INE y el presidente. Creo que el INE es una de las instituciones más caras, no en cuestión de dinero, sino en la cuestión de su construcción para México, porque el mexicano es muy desconfiado en cuestión de elecciones, y fue necesario crear este instituto
que yo creo que en muchas elecciones nos ha dado buenos resultados, ¿no? Bueno, yo me quedaría, por ejemplo, con el INE de José Goldenberg, el INE inicial, ¿verdad? Y en ocasiones también los presidentes del INE pues no han podido enfrentarse a elecciones tan difíciles como cuando Calderón, ¿no? Que no, cuando salió a dar los resultados, pues no pudo dar no pudo demostrar o hacernos sentir la confianza, ¿no? Quedaron dudas, ¿no? Muy bien. Pero ahorita sí hay estas fricciones, esta cuestión de por dónde le entro al INE, y ahorita con esta situación de la norma, que es una norma como de calidad, sí, pues se renueva esta contienda, por decirlo de alguna manera. Ricardo del Muro, ¿es la hipótesis de Juan Carlos que dice que en realidad es un descuido, que son muy desasiados, o en realidad hay una estrategia para apoderarse de los organismos autónomos, Ricardo del Muro? Como dice que tal. Bueno, de entrada siempre el Instituto Electoral, los organismos electorales es un poquito como un árbitro en un partido de fútbol, y los jugadores de ambos bandos siempre es una tentación tener influencia sobre el árbitro. No es la primera vez que el Instituto Electoral ha sido sujeto a muchísimas presiones, pero ahorita creo que, como bien decía la maestra Queta, hemos tenido afortunadamente buenos presidentes del Instituto Electoral, por supuesto el maestro Goldenberg, que marcó pauta y que fue, él mismo se sabe, fue sujeto a muchísimas presiones, ¿no? Desde la desacreditación del instituto, las presiones de otro tipo económicas, y Lorenzo Córdoba hasta ahorita ha librado bien este tipo de presiones, no gratuitas, porque obvio, no hay que olvidar que atrás de todo, un político sobre el bienestar del pueblo busca el poder, porque es su vocación natural. Igual que un empresario sobre el bienestar del pueblo busca la ganancia, eso debemos de tenerlo bien claro. No son filósofos, ¿no? No, claro. Entonces, aquí por supuesto hay esta pretensión de alguna manera coaccionar al Instituto Electoral, pero ya Lorenzo Córdoba lo ha dejado muy claro y creo que es fundamental. Y eso creo que los ciudadanos debemos de defenderlo, ¿no? Las únicas autoridades dentro del Instituto Electoral es el pueblo, y el único organismo arriba del Instituto Nacional Electoral pues es el Tribunal Federal Electoral, que en un momento determinado puede analizar algún fallo en alguna determinación de una elección. Y yo creo que en este sentido la personalidad de Lorenzo Córdoba, yo tengo muy claro que es hijo de un gran maestro que lo recordamos con mucho cariño, que se llamó Arnaldo Córdoba, un gran teórico de la ciencia política mexicana, un tipo cuyas ideas siempre estuvieron dentro de una izquierda y dentro de un marxismo bastante analítico, de ninguna manera dogmático. Y bueno, su hijo ha demostrado que estando en ese puesto ha logrado sortear y enfrentar las presiones, pues no solamente del presidente, de todos los grupos. O sea, no podemos, yo pienso que es, y eso es lo que siempre trato de resaltar en nuestras discusiones, que yo no veo siempre en este ring el ataque unilateral, así del malo contra los malos, sino que veo los ataques de todos lados, y eso es normal, es la arena política, ¿verdad? Sí. Maestro Gilberto Zavala. Es como los partidos de fútbol, siempre le mientan la madre al árbitro, todos. Maestro Gilberto Zavala, para terminar este tema, la hipótesis del descuido o la hipótesis de la estrategia para apoderarse de los organismos autónomos, que es muy importante porque hay varios organismos autónomos en México. Mira, a mí me parece que hay una estrategia, como todo gobierno, como todo gobernante, como todo político, efectivamente de controlar lo que tenga que controlar, y en este caso Andrés Manuel tiene clara una visión, lo decía ayer, personal, una visión firme, y que creo, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
pues está bajo su control. Era autónoma, era independiente, pero pues ¿cómo? Hoy ya no lo es. El INE no solamente tiene ahora esta resolución de la Suprema Corte, sino que también pasa por un momento de reducción de presupuesto y la propuesta de que sea la Cámara de Diputados la que le asigne cada 3 años a su presidente. Con esto, en automático deja de ser un organismo regulador de procesos electorales democráticos y obviamente se supedita a un control presidencial. Entonces, no hay ninguna ¿cómo se le llama? No hay confusión, en realidad hay todo una estrategia. Hay una claridad. Claro. Nos está saludando, desde luego, Morales Pacheco, muchas gracias. Muchas gracias a Araceli Hernández Gómez, que nos están viendo y que están con nosotros. Alfonso Rubén García Díaz dice que Andrés Manuel tiene el 54% y con eso pues podrá hacer lo que guste. ¿Quién sabe? Hay que pensar, decir Alfonso, que las transformaciones, las modificaciones a la ley tienen que pasar por los congresos locales. Ese es el problema para Andrés Manuel. Alfonso Rubén García Díaz, ¿y dónde están las pipas que mencionaba Juan Carlos? Alfonso Rubén García Díaz también nos manda saludos. María Angélica Vázquez, saludos a todos ustedes que nos están escuchando, a Yesenia Suárez que está con nosotros, a Alfonso Rubén Díaz y a Cali que está con nosotros, Jaime Martínez, saludos a Jaime. Soy yo. Solís. Ok, perdón. Bueno, el siguiente tema, vamos rápido porque se nos acaba el tiempo el día de hoy. El tema, indudablemente tenemos que tocar el tema de lo que ocurrió en Venustiano Carranza, en esta localidad de Venustiano Carranza, muy grave lo que ocurrió el día de ayer, pero vamos a dejar que cada quien tenga su opinión respecto a esto. A ver, María Enriqueta Burelo, ¿qué opinas de lo que ocurrió en Venustiano Carranza el día de ayer? Bueno, en primer lugar es la tierra del gobernador, ¿no? Que es muy importante. Luego, durante el proceso de la pandemia, se vieron varios actos de tipo religioso, donde las autoridades tradicionales rebasaron a las autoridades formales, ¿no? A las autoridades formales y les valió gorro, ¿verdad? Salieron a la calle, hicieron sus procesiones y nadie les dijo nada. Y hoy... Eso fue hace un mes. ¿Mane? Más o menos hace un mes. Ok, para no confundir al público, ¿no? Y hoy... a través de un llamado de las redes sociales, donde les decían a los habitantes de Carranza que a través de un dron estaban repartiendo un polvo que los podría matar, que el COVID no existía, pero es curioso, les dicen, el COVID no existe, pero pónganse cubrebocas y quédense en su casa. Pero de alguna manera era una incitación a salir y protestar. Como vieron que no dio resultado de un movimiento masivo, pues un grupo sí salió y hizo un desastre, ¿no? Hizo un desastre en varias casas, en casa del presidente municipal, de los suegros del presidente municipal, de la mamá del gobernador, creo que causaron también destrozos en Electra, y en la farmacia del ahorro y en otras instituciones, ¿no? Esto es muy peligroso porque puede pasar en cualquier municipio del estado y es el manejo de masas, ¿no? De que la masa, una persona individualmente no haría nada, pero confundida en la masa es muy peligrosa porque puede hacer lo que quiera. Entonces, platicando con algunas amigas que son de allá de Carranza, sus familiares están muy preocupados, pues se encerraron en sus casas, ahorita está la Guardia Nacional, y esperemos que sí se tomen medidas, ¿no? Porque no puede haber impunidad, porque lo que pasa en Carranza también puede ser un modelo que puede pasar en cualquier municipio, y entonces aquí hay que sentar un precedente del ejercicio de la ley. Ok, sienta precedentes lo que ocurrió en Carranza y sentará precedentes para cómo se ha tratado este conflicto. Maestro Zavala, ¿cómo ves? Mira, a mí me parece que lo ocurrido en Carranza es grave de entrada, por lo que decía la maestra, que esta es la tierra del gobernador, y ahí me parece, sin embargo, que hay un uso de costumbres, hay
hay una fuerza, hay una autoridad paralela a la formal, a la institucional, y creo que ahí se descuidaron cosas, se descuidaron circunstancias, porque a estas alturas todos los municipios debería de existir inteligencia estratégica por parte del Estado a efecto de ir midiendo qué está ocurriendo, qué está sucediendo. Y me parece que es parte, insisto, de una todavía etapa oscura en términos del conocimiento de lo que deberíamos de tener ya en pleno siglo XXI, y que seguimos todavía con prejuicios, seguimos con ideas como lo del famoso hombre lobo en Coita, o sea, cosas que no deben de ocurrir, sin embargo, están ocurriendo y pareciera ser que estamos en el siglo XVII o XVIII. Muy bien. Juan Carlos, es, como dice el maestro Gilberto Zavala, un tema de ignorancia, es un tema de intereses, como dice maestra Queta, respecto a que hay grupos atrás de ello, o es simple y sencillamente el descontrol de lo que está ocurriendo. Hay tres hipótesis ahí planteadas. ¿Qué piensas, Juan Carlos? Para estar bien informado hay que recurrir a algunas fuentes y dicen que hay gato encerrado ahí detrás de esto, ¿no? Más allá de que se tache de ignorancia, algo hay atrás. Por ahí hay, como se trata de la tierra del gobernador, parece que hay reclamo de que les dé más apoyos y algo hay de eso atrás que habrá que ver en los próximos días si aflora. Para mí lo que me parece sumamente grave es que el presidente municipal, sus familiares, los comercios hayan sido atracados sin que durante el transcurso de la noche haya habido una presencia inmediata para poner orden, un punto, y porque además arriesgan a la protección civil. Me parece correcto que hayan mandado, no a la Guardia Nacional, fue el Ejército el que fue, ya se empezó a confundir ahora Guardia con Ejército, igual que ayer en Tuxtla, en el centro, pero me gustó la afirmación del gobernador, que debe estar en lo personal preocupado y molesto. Yo me sentiría muy agraviado de que a la casa de su propia señora madre hayan llegado a hacer algún destrozo, esperemos que no se hayan seguramente encontrado ahí, pero que si algo ha caracterizado positivamente a este gobierno, por lo menos en lo que a mí respecta, es la actuación firme de un conocedor del derecho que es el gobernador en estos temas, las invasiones, los bloqueos, y ya no se diga esto, hoy dijo que va a haber unas sanciones ejemplares, para eso sirve el Estado de Derecho, ¿no? Maestro Ricardo del Muro, la respuesta del grupo a quien se le atribuye estos destrozos, la Casa del Pueblo, hay que decirlo, a ellos se les atribuye, la respuesta que dieron, emitieron un comunicado a mediodía donde ellos se deslindan de ello y dicen que es gente que no pertenece al grupo. Sin embargo, hay muchos antecedentes, como lo ha dicho la maestra Queta, como lo ha mencionado Juan Carlos y también el maestro Zavala. Lo de Venustiano Carranza, sí entra el precedente, pero es necesario aplicar el Estado de Derecho o es necesario tener alguna otra estrategia. ¿Cómo ves tú, maestro? Bueno, yo creo que de antemano estamos ante un manejo muy nefasto de las redes, o sea, el miedo y la incertidumbre que se está dando con el COVID, eso da campo fértil a todo ese manejo de noticias falsas, los fake news, las mentiras, los ataques que se han dado a través de las redes y que, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud lo llamó infodemia. Pero aquí yo manejé un concepto que podríamos llamar como ciberagitadores. Es decir, en el fondo lo que se debe de buscar, y por eso me gustó mucho la respuesta del gobernador y que ojalá se llegue al fondo, es ver quién está atrás de esto, cómo se hizo, ojalá la investigación diga cómo se hizo, porque no es el único, o sea, lo que ha ocurrido en Carranza no es el único caso. Se han dado otras situaciones que hemos visto que a través de las redes se han generado ese tipo de zafarranchos en Oaxaca, en Michoacán, el robo de supermercados en el Estado de México y en la Ciudad de México también. Y bueno, lo que estamos observando es de que hay muchas personas, agitadores, yo le he puesto el nombre de ciberagitadores, que utilizan las redes para todo, o sea, desde el aspecto político hasta el aspecto que raya en la venganza, en la discriminación, en los odios. Y creo que es lo que estamos observando en el caso de Carranza, es el intento fallido de querer manejar un zafarrancho aparentemente por miedo al coronavirus, y en realidad es la pugna política de un grupo desplazado o con rencillas
frente al gobierno estatal. Lo que algunos de las personas que nos están escribiendo nos dicen, por ejemplo, Araceli Hernández, coincide mucho con lo que decía la maestra Queta al principio, dice, ojalá y haya sanciones, porque la verdad en Carranza reina el poder de la gente, no de las autoridades. Lo que tú planteabas, Queta, la diferencia entre las autoridades formales y las autoridades reales que se han impuesto en Carranza durante mucho tiempo. Tenemos aquí algunos comentarios. Yesenia Suárez dice, es muy triste lo que pasó y acciones que pueden convertirse en imitación y agravar todo el Estado. Creo que hay consenso, compañeros, por que estas sanciones o estas acciones tienen que ser sancionadas y investigarse y buscar a los responsables, porque no podemos permitir que en el Estado, en ninguna circunstancia, y más ahora, tengamos acciones de esto que desborden el Estado de Derecho y que pongan en riesgo no solamente la vida de las personas, sino la institucionalidad, la convivencia social. Nos estamos despidiendo, nos quedan solamente 30 segundos. Vamos a decirle a todas las personas que nos han acompañado, a darles las gracias, agradecerles justamente por estar con nosotros, por estar en Contextos, por estar en Ultimátum. Muchas gracias, maestro Ricardo de Muro. Buenas noches, maestra Enriqueta Burelo. Muchas gracias y buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, maestro Gilberto Zavala. Nos veremos mañana discutiendo sobre los temas de actualidad. Buenas noches a todos, que descansen y hay que cuidarse ante el COVID, ante este pico de la pandemia que enfrentamos todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.